Buenas noches y bienvenidos a este programa semanal. Una mujer es asesinada cada 2 horas en América Latina por el hecho de ser mujer. El tema de hoy es la muerte de Keila Rodríguez, el caso del boxeador que compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, acusado de matar a una joven embarazada que indignó a Puerto Rico. Este fin de semana recibí una sugerencia para cubrir esta nota. Si desea sugerir temas para este programa semanal, los invito a que me sigan a las redes sociales bajo el nombre @RitaCibaja TV. Empecemos con un breve contexto. Según el informe de persona desaparecida Keila Rodríguez, Ortiz habló por última vez con su madre Keila Ortiz alrededor de las 7 de la mañana, hora local, del jueves 29 de abril. La madre de la víctima le expresó al diario El Nuevo Día que esa es la última conversación y en ella la joven manifestó que estaba con Félix Verdejo Sánchez, conocido boxeador profesional, de camino juntos para ver los resultados del test de embarazo. Según Keila Ortiz, su hija había recibido amenazas por parte del boxeador debido a su embarazo, ya que él había expresado que tenía una familia y que era una figura pública. Según la declaración jurada, Verdejo, el cómplice y Keila se encontraron el jueves por la noche en el vehículo negro del boxeador. En algún momento, todavía dentro del auto, Verdejo golpeó a la joven en la cara, le inyectó una jeringuilla con sustancias que no fueron detalladas en la acusación. Verdejo y el cómplice amarraron las manos y los pies con cables. Luego ataron un bloque, según la acusación. Pusieron el cuerpo en el vehículo que ella había conducido para encontrarse con Verdejo. El boxeador y el cómplice manejaron ambos vehículos hacia un puente que se extiende sobre la laguna de San José, cerca de la capital puertorriqueña. Ahí los dos hombres lanzaron el cuerpo al agua y Verdejo le disparó desde el puente. Después abandonaron el carro de Keila, en el cual fue hallado el día siguiente. La investigación por el asesinato de Rodríguez Ortiz, de 27 años, avanzó rápidamente por la colaboración del testigo que supuestamente ayudó al autor del crimen y confesó ante el FBI. Según la denuncia federal firmada por un agente especial del FBI, el boxeador profesional se puso en contacto con el cómplice y pidió ayuda para poner fin al embarazo. Las autoridades interrogaron también a la esposa del boxeador, quien dijo estar al tanto de la relación. El lunes, Verdejo compareció ante una magistrada federal, Camille Vélez. Ayer el boxeador Félix Verdejo fue acusado formalmente por un jurado federal por el asesinato de la joven embarazada Keila Rodríguez Ortiz. Verdejo fue imputado con los cargos de robo de un auto en el que se produce una muerte, un secuestro que resultó en muerte y el asesinato intencional de un niño por nacer. Junto a Verdejo fue acusado por los mismos delitos su presunto cómplice Luis Cádiz. El pugil afronta además un cargo por portar y usar un arma durante un crimen violento y de acuerdo al documento judicial. El asesinato se suma al femicidio de Andrea Ruiz. Hace apenas unos días, Ruiz fue hallada parcialmente calcinada. Su expareja Miguel Ocasio fue imputado por su asesinato. Estas dos muertes han consternado y enfurecido al país en los últimos días. Puerto Rico ha sentido la pérdida de estos dos jóvenes y están cansados. Hoy para hablarnos del tema nos acompaña la doctora Irma Lugo Nazario, feminista, educadora y activista con el Observatorio de Equidad de Género en Puerto Rico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad, ¿verdad?, de poder dialogar y educar un poco más sobre estos temas. Claro, muchísimas gracias. Bueno, empecemos. ¿Quién es Keila Rodríguez? La joven Keishla Rodríguez, ¿verdad?, la conocimos lamentablemente por esta situación, una joven puertorriqueña de 27 años de edad, trabajadora, residente del área de San Juan y lamentablemente, ¿verdad?, pues sufrió la pérdida de su vida. Por lo que hemos visto, las entrevistas a las personas cercanas a ella, era una joven muy querida, muy comprometida con su trabajo, muy comprometida con la gente, ¿verdad? Y pues vimos, ¿verdad? Y se pudo conocer toda la situación rápidamente porque ella tenía un grado de mucha confianza con su mamá, ¿verdad? Que se mantenía comunicándose con su mamá prácticamente todo el tiempo. Y también, ¿verdad? Porque su hermana inmediatamente también había lanzado un video a través de las redes sociales, pidiendo ayuda por ella porque no se había comunicado y ella decía que su hermana no era así, ¿verdad? Y así, de esa forma fue que se activó toda esta alarma alrededor de la desaparición de Keishla.
Claro, un punto muy importante en el que usted tocó, que gracias al video que publicó la hermana y que tocó el corazón de Puerto Rico y claro, más allá de todos nosotros, fue que conocimos a la joven. Pero hablamos un poquito del papel que juega las redes sociales en un momentico. ¿Qué separó este caso con otros para empobrecer a la población? Bueno, desde el Observatorio de Equidad de Género nosotras vamos monitoreando, ¿verdad?, toda la información que se va dando en Puerto Rico sobre los casos de asesinatos de mujeres y niñas o desapariciones de mujeres y niñas y también de las personas de las comunidades LGBTQI+, específicamente las personas de la comunidad transexual y transgénero. Y en Puerto Rico este año hemos identificado 21 asesinatos de personas. El mes de abril fue el mes más terrible donde tuvimos 7 mujeres asesinadas, ¿verdad? Pero nosotras también documentamos porque a veces las estadísticas y datos que la Policía de Puerto Rico provee no concuerdan. Y entonces, de esa forma, pues nosotras también reconocemos, ¿verdad?, cuando son cuerpos de mujeres que se encuentran, ¿verdad?, que quizás físicamente no se ve una violencia, ¿verdad? Pues todo ese tipo de información lo documentamos hasta que tenemos la información oficial de cuáles fueron las causas de la muerte. Y también, ¿verdad?, de los casos de mujeres desaparecidas. Al día de hoy también tenemos unos 20 casos de mujeres y jóvenes desaparecidas en Puerto Rico. Es algo cotidiano que pasa el día a día y lamentablemente a veces no se le da la atención que necesita. Uh-huh. Sí, aquí por lo menos hemos visto que cuando se hacen las denuncias, ¿verdad?, pues como unos casos tienen más seguimiento que otros, ¿verdad? También hemos identificado en el mes de marzo la desaparición de 2 mujeres, una de ellas de 45 años de edad, de Ponce, que su auto fue hallado, desmantelado, y otra señora, ¿verdad?, de 53 años de edad del área de Puerto Nuevo, en el área metropolitana, que su carro fue encontrado quemado. De estos 2 casos tenemos información sobre las investigaciones que se están realizando. Claro. Y como usted dijo, hay algunos que tienen más seguimientos que... Exacto. En el caso de Cage, la verdad, entendemos y podemos identificar que quizás por la relación donde se identifica al joven boxeador Félix Verdejo, ¿verdad? En esta relación, por eso es que los medios le dieron tanto seguimiento inmediatamente. Y también se suma que el día anterior, ¿verdad?, se había encontrado el cuerpo quemado de Andrea Cristina Ruiz, ¿verdad?, que fue la otra joven que había sido asesinada, y este caso también ha sido muy triste porque salió un video también, ¿verdad?, un audio de que ella le envía a una amiga, donde ella le informa a su amiga su experiencia en el tribunal solicitando una orden de protección que le fue denegada. Y lamentablemente después, ¿verdad?, se da el caso de que su cuerpo es hallado y fue asesinada. Así es. Esto, claro, llega muy fuerte porque nosotros conocemos que siempre como mujeres nos dicen, asegúrese de que le diga a alguien a dónde va, asegúrese de que le deje saber algo. En el caso de Keishla, le dijo a la mamá. En el caso de Andrea, le comentó a alguien el audio de que ella puede hacer esto. Y aún así, aunque se hace, no las pudieron salvar. Entonces es algo de recalcar que como sociedad debemos trabajar en ello. A principios de este año, hablando de trabajar en ello, se declaró un estado de emergencia por violencia de género en la isla. ¿Qué beneficios trajo la directriz y qué ha cambiado desde entonces? Pues mira, la exigencia de la orden de que se declarara un estado de emergencia en Puerto Rico viene desde el año 2018, que las organizaciones feministas han estado, ¿verdad?, activamente exigiéndolo. También en el 2018 la Colectiva Feminista en Construcción, una organización joven, ¿verdad?, y estas jóvenes activistas comenzaron las protestas frente a Fortaleza y establecieron allí un plantón, ¿verdad?, exigiendo en aquel momento al gobernador y después a la gobernadora Wanda Vázquez, ¿verdad?, que se declarara el estado de emergencia. Esta exigencia siguió y se convirtió en parte de la discusión pública durante el periodo eleccionario el pasado año, ¿verdad?, que estuvimos en periodo de elecciones, y entonces, ¿verdad?, pues varios de los que eran candidatos y candidatas a los diferentes puestos políticos habían asumido compromiso, y en el mes de enero de este año 2021 el actual gobernador firmó esa orden ejecutiva de violencia de género. Entendemos que es un paso muy importante porque es reconocimiento de parte del Estado, ¿verdad?, de la situación y de poner los recursos
de todo el Estado a trabajar sobre los mismos. Esa orden ejecutiva estableció que diferentes agencias del gobierno participaran en un comité, el Comité PARE, se conoce como el Comité PARE. En este comité hay representantes de diferentes agencias gubernamentales que están relacionadas con estas temáticas, ¿verdad? Desde la policía, Departamento de Justicia, tribunales, Departamento de la Familia, el Instituto de Estadística de Puerto Rico, el Departamento de Salud, el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación. Son algunas de las agencias que participan en ese comité de pares, pero también hay participación de la sociedad civil, organizaciones feministas que traen una trayectoria, ¿verdad?, del trabajo que se hace, son parte integrante de ese comité de pares. Así también hay representación de la academia, el rector de la Universidad Carlos Albizu participa y, ¿verdad?, también la universidad tiene mucha participación, así como una representante también de los medios. También es parte, ¿verdad?, de ese equipo de trabajo. Dentro de ese equipo, de ese comité PARE, han surgido diferentes subcomités de trabajo donde se han identificado las diferentes necesidades, ¿verdad?, y cosas que son importantes y puntuales que hay que trabajar, y entonces para darle seguimiento. Así que nosotras desde el Observatorio de Equidad de Género participamos en el subcomité de Estadísticas e Investigación. Ese subcomité es liderado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, ¿verdad?, precisamente porque uno de los señalamientos nuestros ha sido, y de los grupos feministas en Puerto Rico a través de los años, precisamente los datos, la falta de datos que hay sobre las diferentes situaciones en Puerto Rico. Así podíamos ver unos datos diferentes en una agencia y en otra, y aún los datos de la Policía de Puerto Rico, ¿verdad? Son datos que a veces no están actualizados, ¿verdad? No están actualizados, no tenemos los datos completos, y pues para las organizaciones al exigir ese tipo de datos, pues se nos había complicado, y se había tenido ya esta experiencia en un estudio que realizaron las compañeras del proyecto Matria y Kilómetro Cero, donde cubrieron los feminicidios en Puerto Rico del año 2014 al 2018, y ese estudio, en esos 4 años se identificaron 266 asesinatos de mujeres, y en ese estudio, ¿verdad?, parte de la información que las compañeras pudieron corroborar era precisamente la subrepresentación de los asesinatos de mujeres cuando se comparaban con los datos que ofrecía la Policía de Puerto Rico. Claro. Actualmente, hace 2 o 3 días yo verifiqué la página de la Policía de Puerto Rico, porque habían cambiado la forma que estaban presentando, habían quitado la categoría de crimen pasional, que era una categoría que se venía criticando hacía tiempo, y entonces como que los números estaban invertidos. Ayer volví a entrar a la página a verificar de nuevo, aparecían los datos del 2019 y los del 2020, pero ya los datos del 2021 no los encontré por ningún lado. Así que ¿verdad?, eso es parte de esas preocupaciones y esos de los puntos, ¿verdad?, que las organizaciones siempre han estado trabajando y señalando. También el Departamento de Educación de Puerto Rico participa en ese comité como una de las agencias, ¿verdad?, principales, por exigencia también, ¿verdad?, de la importancia de la educación con perspectiva de género en el currículo puertorriqueño. Sí, es un trabajo en conjunto, y claro, ahí está algo que recalcar, es la falta de estos números, la inconsistencia que tiende a ser como que, es anécdota, eso es como que pasa una vez al año, realmente no, es cotidiano, y no hay manera de presentarse a hacer un cambio sistemático si no se tienen esos números. Que es Exacto, y que sean datos claros, que las categorías estén claras, definidas, ¿verdad?, que conozcamos de dónde surgen esas categorías, esas definiciones, ¿verdad?, que estén presentes. Como te cuento, ¿verdad?, en 2 o 3 días, cuando verifico la página, eso ha cambiado. Y nosotras estamos constantemente monitoreando lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, en un reportaje de un periódico, de un medio de Puerto Rico, ¿verdad?, cuando estuve comparando en ese cambio de estadística, me llama la atención que entonces aparecen 2 casos de mujeres por muertes de violencia doméstica y 6 de hombres. Cuando identifico los nombres de los hombres que aparecen, uno de ellos nosotros lo tenemos calificado como posiblemente un crimen de odio por homofobia. Claro. ¿Verdad? Pero entonces el segundo caso que nosotros hemos identificado hasta el momento no aparece en la lista que ya ellos tenían. Pero lo que te digo es eso, lo que nos llama la atención, esos cambios, ¿verdad? Y tú no puedes buscar entonces a qué se deben esos cambios y cuáles son las definiciones que se establecen. Claro, y es esto de codificarlo diferente, porque están reportándolo, pero de una manera diferente que realmente pinta una imagen de lo y el énfasis también solamente en violencia doméstica, ¿verdad? Porque cuando hablamos de violencia de género, ¿verdad?, son las diferentes manifestaciones, los diferentes tipos de violencia que pueden darse. Así que por eso tengo que es parte del trabajo que hacemos, ¿verdad?, la importancia de la educación. Importancia de la educación es un trabajo muy, muy, muy importante y muy difícil, porque es como agarrar una agujita en un pajar, entonces realmente es importantísimo.
¿Cuáles son los factores culturales, sociales, históricos que hacen que Puerto Rico y, claro, Latinoamérica existe esta epidemia de feminicidios? Fíjate, la epidemia de feminicidio la podemos ver bien crítica, ¿verdad? A nivel de toda América Latina, pero es algo que se puede identificar a nivel mundial, lamentablemente, ¿verdad? Y esto podemos ver el origen, ¿verdad? En esa mirada patriarcal de nuestras sociedades, ¿verdad? En esa mirada de que la mujer está para servir, que la mujer está como cuidadora, que la mujer está para obedecer, ¿verdad? Y que no puede cuestionar o romper, ¿verdad? Con esas áreas o esos roles sociales que nos son asignados, ¿verdad? Y quizás entonces cuando ya nosotras como mujeres y según los cambios sociales que se van dando, ¿verdad? Precisamente por esas luchas de las feministas a través de los años, ¿verdad? Pues es un atentado para la mirada de muchos hombres, ¿verdad? De muchas personas de que tú estás irrumpiendo en un espacio que te es negado, ¿verdad? Y eso provoca violencia y hay diferentes manifestaciones de violencia. Por eso, ¿verdad? Es tan importante ese trabajo que hacemos, ¿verdad? Desde la mirada de una perspectiva de género, ¿verdad? Como una metodología, ¿verdad? De poder conocer y entender todos los conceptos y miradas culturales, históricas, políticas, económicas, que son intersecciones para cada uno de nosotros y nosotras en las sociedades. Así que esos aspectos, ¿verdad? Esa mirada del tema de raza, el tema de clase social, es tan importante, ¿verdad? Para poderlo entender. Esto es un trabajo de derechos humanos, es un trabajo, ¿verdad? Que ese trabajo cuesta, es un trabajo constante, ¿verdad? Que nos damos cuenta que no se puede soltar, ¿verdad? Que constantemente tenemos que estar trabajando en diferentes espacios y diferentes aspectos. A nivel de los feminicidios, ¿verdad? Como tal, es un concepto que se originó en los años 70, ¿verdad? No es algo nuevo, es algo que ya desde los años 70 se venía trabajando específicamente para definir esos casos de asesinatos de mujeres que misóginos, ¿verdad? De que expresaban mayor odio, ¿verdad? Mayor crueldad, mayor pues en el asesinato de las mujeres, pero también interesantemente, ¿verdad? Es esa manifestación ya última de un proceso que la mujer ha estado sufriendo de diferentes u otros tipos de violencia, ¿verdad? El feminicidio, ese asesinato. A nivel de América Latina, ¿verdad? Hemos visto unos casos terribles. Nosotras desde Puerto Rico, el Observatorio de Equidad de Género, participamos en una red latinoamericana de violencia de género, donde participan compañeras de aproximadamente 16 países de la región y en representación de unas 36 organizaciones, ¿verdad? Y muchas de esas organizaciones son observatorios también que están en cada uno de estos países. Así que hay compañeras que participan de Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, México, Guatemala, así que Panamá, prácticamente de muchos de los países de la región, República Dominicana también participan compañeras. Así que eso es parte importante de este trabajo, ¿verdad? Porque en conjunto vamos conociéndonos, a la misma vez vamos refinando el tipo de trabajo que estamos haciendo, compartiendo estas experiencias, aprendiendo unas de otras. Utilizamos el modelo del protocolo latinoamericano de femicidio, que es un documento desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas a nivel de América Latina. Disculpa, es un documento que nos ayuda a establecer, ¿verdad?, las diferentes categorías que hay sobre feminicidio. Es un documento guía también que nos dice, ¿verdad?, lo importante de tener esa perspectiva de género en el desarrollo de las investigaciones que se realizan cuando surgen estas situaciones de violencia o de asesinato de mujeres, ¿verdad? Así que lo importante de que el personal que trabaja en estas áreas de investigación, ¿verdad?, tenga esa formación, esa preparación, esa sensibilidad. Así que eso es bien importante, ¿verdad?, en el trabajo que se desarrolla. Y como ves, ¿verdad?, siempre en la sociedad civil, ¿verdad?, las mujeres, las feministas que estamos en la calle, ¿verdad?, y la diversidad de organizaciones también que hay, que es bien importante ese trabajo, pues las que tenemos que estar empujando, ¿verdad?, para que se pueda entender, ¿verdad?, este tipo de situación, lamentablemente. Y el énfasis en la educación. El énfasis en la educación. Y es algo que la educación, pero yo creo que a veces es importante tomarse la tarea individual. Por ejemplo, si usted tiene hermanos, tienes papá, hasta mismas hermanas de que piensan por ser mujer, yo no creo que yo estoy en contra del feminismo o en sí de la violencia de género, pero es tan, es, es como pez en el agua, o sea, es tanto que estamos en ella que no la percibimos. Y lamentablemente para hombres, yo tengo una hermana, yo tengo una mamá, jamás, pero aún así llegan y les silban a una mujer en la calle, o no la ven, o ella se lo merecía, o las mujeres, exactamente, son estas, empieza de microagresiones y llega hasta la violencia. Entonces, Exacto.
es importante, como usted dice, recalcar la educación y empezar con los que están más cerca a uno, nuestros hermanos, nuestras generaciones anteriores también, porque, como usted dice, es algo muy metido en nuestra cultura hispana, que la mujer viene a servir y entonces se le quita ese ámbito humano, por lo tanto se le justifica la violencia. Entonces, sí, y cómo todo se va complejizando, ¿verdad? Y más en esta situación que tenemos de la pandemia, ¿verdad? Cómo vemos, y hay estudios ya que se han desarrollado a nivel de América Latina, la que dicen que la pandemia ha significado un retroceso de aproximadamente 10 años en los derechos, ¿verdad? De las mujeres, lamentablemente, porque es la población que más se ha visto afectada. La mayor parte de las mujeres que trabajan se encuentran en áreas de servicios, en áreas de trabajo, ¿verdad? Que son también las menos remuneradas y aparte, ¿verdad? Pues muchas han optado entonces por renunciar a sus empleos porque entonces al volver de nuevo a las áreas de trabajo, ¿quién le cuida a los niños cuando la escuela no está disponible? ¿Quién cuida a esos adultos mayores? Que también eso es parte, ¿verdad? De esos roles sociales, el cuidado, ¿verdad? Ese cuidado, esa responsabilidad que recae sobre nosotros y nosotras. Así que esa mirada, ¿verdad? Es bien importante, por eso es importante, ¿verdad? Poder tener toda esa mirada amplia, ¿verdad? Y cómo todo eso a la misma vez se conecta y nos impacta de diferentes formas y maneras. Claro, la violencia termina en un caso atroz como el que estamos hablando, pero empieza con algo muy pequeño como... Así es. ¿Es efectiva la protección que le brindan las autoridades a las mujeres que denuncian el maltrato físico, mental, psicológico? ¿Qué opina? Pues mira, en Puerto Rico está la ley 54, que es la ley Ley 54 contra la violencia doméstica en Puerto Rico, ¿verdad? Tenemos también la oficina de la Procuraduría de las Mujeres, que es a nivel gubernamental, ¿verdad? Esa agencia que tiene la responsabilidad de fiscalizar, que es lo que a nivel de Puerto Rico el trabajo de las diferentes agencias y el seguimiento a las diferentes leyes existentes no es suficiente. ¿Verdad? El trabajo que se hace no es suficiente. A través de los años hay que reconocer que esta ha sido una agencia que ha sufrido muchos recortes, ¿verdad? De parte del gobierno. Y pues sabemos que muchas de las responsabilidades que el gobierno tiene que hacer y responder ante la sociedad, ¿verdad? Pues muchas organizaciones feministas han desarrollado un trabajo a través de los años, ¿verdad? De servicio y de respuesta precisamente a las necesidades y a la situación de violencia que sufrimos en Puerto Rico. Ahí existe una red de albergues, existen organizaciones como Coordinadora Paz para las Mujeres, que es una organización sombrilla bajo la cual se agrupan diferentes tipos de organizaciones de servicios, universitarias, feministas en su carácter personal, ¿verdad? Y se encarga de dar seguimiento y de preparar y formar, ¿verdad? Esas necesidades que se identifican entre nosotras, ¿verdad? Y trabaja todo lo que tiene que ver desde violencia doméstica hasta agresión sexual. También existen los albergues de mujeres, ¿verdad? Estas organizaciones, las compañeras hacen un trabajo maravilloso, psicólogas, trabajadoras sociales, que asumen, ¿verdad?, de proveer de un albergue a las mujeres cuando su vida está en peligro, ¿verdad? Y ellas están en ese proceso de apoyo, de acompañamiento. También existen las intercesoras legales que trabajan en colaboración bajo estas organizaciones y es parte de ese trabajo que se desarrolla. O sea, ellas, tanto para las mujeres como para los niños y niñas, ¿verdad?, que son menores de edad, que están en esos espacios y a la misma vez se siguen identificando necesidades, ¿verdad? Y son organizaciones que dan el 100% a pesar, ¿verdad?, de que muchas veces los recursos no son suficientes para ese trabajo que se realiza. Exactamente, o sea, a nivel estructural necesita más aporte y más fondos, claro, que he caído en la responsabilidad de la población que en sí necesita la ayuda. Y algo que me parece muy importante es esto, que se necesita personas, salud mental, se necesita todo este tipo de apoyo para que las personas puedan en sí sentirse cómodas a ir a dejar este círculo de violencia, poder tener una salida que... previamente. Sí, bueno, precisamente durante el periodo del encierro, ¿verdad?, que tuvimos cuando comenzó este proceso de la pandemia, la iniciativa del proyecto Matria fue crear una línea de ayuda 24 horas los 7 días a la semana. Es una línea donde hay varias organizaciones que participan y también en la oficina de la mujer del municipio de Caguas, ¿verdad? Entonces se establece esta línea de ayuda porque en aquel momento no teníamos respuesta tampoco de la oficina de la Procuraduría de las Mujeres. Así que las organizaciones rápidamente también, a pesar de la situación, se mantuvieron trabajando, se mantuvieron presentes y algo que se han dicho en estos últimos días precisamente es que por estos dos casos que se han convertido, que han sido tan mediáticos, ¿verdad? El aumento de llamadas y de pedida de ayuda y de orientación a los diferentes
organizaciones, ¿verdad? Ha ido en aumento. Es algo, ¿verdad? Que nos llama mucho la atención, que es preocupante también. Esa línea de ayuda, como te digo, sigue vigente, sigue trabajando y está a la disposición, ¿verdad? De todas las compañeras allí, ¿verdad? Las primeras preguntas siempre es salvaguardar la vida de la persona y entonces darte ese apoyo necesario y ese seguimiento necesario. También es el 787-489-0022, ¿verdad? Para las personas que, aunque están allá en Florida, sabemos que tenemos lazos acá en la isla, ¿verdad? Y si usted, aunque usted no sea una víctima, pero si la persona entiende, quiere orientarse o necesita apoyo para ayudar a un familiar o a alguien que ha identificado que necesite ese apoyo, pues siempre es importante conocer esos recursos. Y al igual, a través de las redes sociales, todas estas organizaciones tienen sus páginas, información que se brinda constantemente y que se va compartiendo. Así es, y más tarde me pasa el número otra vez para ponerlo en la reseña del video. Sí. Muy importante, claro. Y eso es un trabajo que en realidad toma mucho de uno. Y entonces de ahí es donde se necesitan fondos, que se puede decir, bueno, si ya las organizaciones sin fines de lucro lo están haciendo, ¿por qué el gobierno se tiene que involucrar? Porque se necesitan fondos, porque es un trabajo que no es se... que es la responsabilidad principal del gobierno. Esa es y entonces las organizaciones asumen porque ven la deficiencia en el servicio. Por ejemplo, esta pasada semana Puerto Rico se encuentra bajo una situación de una junta de control fiscal y se habían solicitado 7 millones de dólares para el desarrollo del trabajo de esa orden ejecutiva de violencia de género. Sabes que la aprobación con la carta salió con fecha del 27 de abril, la aprobación había sido de $200,000. Y por la discusión pública y la denuncia que se ha hecho, ¿verdad? Pues entonces ahora aparecieron los 7 millones. Pero si no hubiese sido por esa misma denuncia, ¿verdad? O sea, es como que la vida de las mujeres no vale ese esfuerzo. Y eso, lamentablemente, y si se pueden asignar más recursos, mejor. Eso es lo que se debe tener presente. Mira, que hay organizaciones en Puerto Rico como Taller Salud, que ya tiene 40 años de historia de trabajo en la comunidad de Loíza y los pueblos cercanos. Coordinadora Paz para las Mujeres tiene más de 30 años de servicio. Hay organizaciones Casa Pensamiento de la Mujer que se encuentran en el centro de la isla, Casa Juana Colón en el centro de la isla, Hogar Nueva Mujer también en Calley. O sea, que ves que tenemos Casa Julia de Burgos, en diferentes partes de la isla tenemos estas organizaciones y siempre dando el máximo, ¿verdad? Las compañeras dando el máximo a pesar, ¿verdad? Del centro, sí, a pesar de esas deficiencias y de ese apoyo. Nosotras entre nosotras nos apoyamos, eso es lo importante, ¿verdad? Nos conocemos, nos apoyamos, eso es bien importante. También tenemos el Centro de la Mujer Dominicana, ¿verdad? Que trabaja con las mujeres inmigrantes y no solamente dominicanas, sino cualquier mujer que llegue al centro, que necesite ese apoyo, ¿verdad? Pues el centro tiene ya esa especialidad, ¿verdad? Sobre la situación de las mujeres migrantes. Así que para que veas la diversidad de las organizaciones, la diversidad del trabajo, ¿verdad? Y la complejidad del mismo, es bien importante, ¿verdad? Tener ese apoyo que necesitan las organizaciones. Totalmente. Y bueno, y eso usted mencionó un montón de recursos y de organizaciones, y Puerto Rico es relativamente pequeño comparado con otros países en Latinoamérica que están con este mismo problema, epidemia, ¿verdad? Según un informe de American Civil Liberties, en el pasado, Puerto Rico fue el lugar en el mundo con mayor número de mujeres asesinadas por sus parejas. ¿Cuáles son los principales factores que explican esta situación? Pues mira, lo que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Todavía existe esa mirada, existe y la tenemos bien profunda, ¿verdad? Sobre la mirada discriminatoria hacia las mujeres, ¿verdad? Esa mirada que, pues, ¿cómo te puedo decir? Lo que es la iglesia, lo que es la política, lo que es la mirada económica, lo que es la educación, ¿verdad? Todo que es parte de nuestra sociedad, como todavía esa mirada, ¿verdad? De una forma o de otra nos impacta de tal forma que vamos asumiendo unas directrices, ¿verdad? Y vamos integrando, ¿verdad? Como a nivel de nosotros mismos, ¿verdad? Y las manifestaciones de violencia, ¿verdad? Que quizás la persona no las identifica, ¿verdad? Asume unas cosas como naturales o que es normal, ¿verdad? En las relaciones que se va complejizando. Lo importante es trabajar con nuestros jóvenes, ¿verdad? Cuando comienzan en sus relaciones de pareja, ¿verdad? Que empiezan entonces a identificar o asumir conductas que son violentas y agresivas y que con el tiempo van aumentando, ¿verdad? Lo que quizás inicialmente son insultos o faltas de respeto y que te dicen que son chistes o que tú no lo estás entendiendo, pero esas conductas son repetitivas, ¿verdad? Entonces son
un tipo de violencia, porque es la violencia psicológica, ¿verdad? Y después entonces cómo eso se va complejizando con una violencia económica, con una violencia física, con una violencia sexual, ¿verdad? Así que esa mirada, pues todavía culturalmente hay que trabajarla mucho de diferentes formas, por eso, ¿verdad? Trabajamos cómo el sistema judicial tiene que sensibilizarse y trabajarse mejor, cómo las leyes tienen que ser más amplias en estas temáticas, ¿verdad? Y el impacto tiene que ser de mayor desarrollo, al igual, ¿verdad? La concientización de la gente, ¿verdad? De poder entender unas conductas y unas situaciones que no deben darse, ¿verdad? Y la corrección de las mismas entre jóvenes, entre parejas del mismo sexo, entre parejas heterosexuales, ¿verdad? Porque la violencia no discrimina en ese sentido. Así que es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Como sociedad, poder identificar y trabajarlo. Por eso es tan importante, ¿verdad? Y vuelvo y te hago el énfasis de la educación, porque nos damos cuenta de la necesidad de la misma y cómo, ¿verdad? Las organizaciones no pueden hacerlo todo y porque es tan importante también ese trabajo y colaboración entre todos, tanto agencias públicas como privadas y también el trabajo de la sociedad civil. Totalmente. Y bueno, la educación es trabajo que es para prevenir estos casos, que es la situación ideal. Sin embargo, sabemos de que ya está aquí y esta violencia tenemos que lidiar con ella. ¿Qué iniciativas pueden los gobiernos instituir para brindar apoyo para la mujer y prevenir más violencia de género? Mira, aquí primero que nada hay que ver que esta es una mirada de trabajo de salud pública, ¿verdad? Por eso es tan importante esa mirada de salud pública, del trabajo desde la prevención y de la educación. Y es importante también, ¿verdad? El trabajo desde lo judicial, ¿verdad? Las leyes, los reglamentos, porque tienen que tener esa mirada también. Y ese énfasis en lo legal, ¿verdad? Es lo que también entonces va a dar un énfasis a lo cultural. Porque quizás hay gente que entiende que eso es así porque sí, pero mira, ya legalmente se te está diciendo esa conducta no está bien, ¿verdad? Es incorrecta y entonces pues tiene que hacerse ese trabajo en colaboración, en conjunto, ¿verdad? Y no solamente desde la perspectiva de la educación pública, sino también hay que trabajar en los diferentes niveles de la educación y trabajarla desde una perspectiva comunitaria, trabajar campañas, ¿verdad? Que vayan a diferentes públicos de diferentes formas, con el mensaje de diferentes formas. Es importante también aquí la participación de los hombres. Hay muchos hombres feministas, hay organizaciones de hombres trabajando, ¿verdad? Y ese llamado también es que lamentablemente a veces se distorsiona, ¿verdad? Entonces empiezan con estos comentarios de las feministas, pero miren, no, esto es un trabajo de justicia social, ¿verdad? Estamos trabajando para que la situación social mejore, ¿verdad? Para que las conductas y el entorno de las personas, ¿verdad? Las personas se sientan libres, se sientan bien de vivir fuera de un ambiente de violencia. Nadie merece vivir en un ambiente de violencia, mucho menos nuestras mujeres, ¿verdad? Así que ese es el llamado a un trabajo en colaboración de todas partes, a un trabajo, como te digo, ¿verdad? De todos los sectores, especialmente las iglesias, ¿verdad? Las iglesias yo creo que deben asumir un llamado claro de justicia social desde una perspectiva de derechos humanos, ¿verdad? Porque hemos visto también iglesias e iglesias, ¿verdad? Hay unas iglesias muy comprometidas con una mirada social de derechos humanos, de respeto a la dignidad y el reconocimiento al ser humano, y hay otras fundamentalistas que su mirada es de señalamiento, de castigo, y que lamentablemente, pues en Puerto Rico, esa ha sido, ¿verdad? Parte de lo que nos ha, yo siento que en los últimos años, ¿verdad? Esa discusión pública, precisamente ayer, teníamos el proyecto del Senado 184 que prohibía las terapias de conversión y nos aprobó en Puerto Rico precisamente por ese trabajo de los grupos religiosos, de los grupos fundamentalistas que no creen, ¿verdad? No dan esa mirada de derechos humanos, de respeto a la dignidad del ser humano. Yo muchas veces digo que si Jesucristo vuelve, lo vuelven a crucificar. Así que... Qué interesante esa frase y es cierto porque en las iglesias se debe dar un mensaje de amor, pero ¿qué opina usted sobre las penas que se le dan a los perpetradores de violencia? En mi experiencia reportando de este tema y en otros casos que he cubierto, he visto que sí se le da atención mediática y tiende a barrerse debajo de la alfombra. Ok, vamos a darle un par de meses y dependiendo qué profile tenga el abusador, ¿verdad? Y eso lo que refleja de que sistemáticamente usted puede tener estos actos de violencia y no va a tener una pena tan grande. Mira, la orden de protección es una orden civil, ¿verdad? De prevención que le ordena a la persona que
¿verdad? Que no se acerque de ninguna forma, ni siquiera a través de llamadas telefónicas, ni de mensajes de ninguna forma, ni utilizando a terceros. Pero cuando ya hay una violación como tal, esa orden de protección, ¿verdad? Pues ya creo que cambia a criminal. Y entonces se supone, ¿verdad? Que entonces ahí se determina una acción jurídica diferente. Vemos, lamentablemente hemos visto, ¿verdad? Y como surgió en el caso de Andrea, que la jueza en ese momento no fue su decisión de proveerle de esa orden de protección. También se supo a través de los medios que el victimario tenía ya unos casos previos, ¿verdad? Con otras parejas. Así que vemos que es bien importante, ¿verdad? Cómo a través de los tribunales, ¿verdad? Esa información pueda estar disponible inmediatamente, que se puedan utilizar y acceder a esos récords, pero también, ¿verdad? Hay programas, como se conocen, programas de desvío, o programas pues para que los hombres trabajen, ¿verdad? Esa dinámica, pero hemos visto que no han sido lo suficientemente efectivos. Así, lamentablemente. También tuvimos un caso el pasado viernes 30, ese caso, ella fue herida de puñaladas, él tenía un grillete electrónico, él se lo corta, él fue arrestado inmediatamente, ¿verdad? Pero es preocupante cómo se van dando los diferentes casos, ¿verdad? Y vemos hombres, ¿verdad? Que a pesar de tener órdenes de protección, pues eso no los para, ¿verdad? Y continúan con esa mirada, esa idea, y es bien triste. Es triste, pero tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? En estas denuncias, en esa mirada, ¿verdad? Amplia. El caso de Keishla, precisamente, es un caso que se va por la jurisdicción federal. ¿Verdad? Puerto Rico como territorio, colonia de Estados Unidos, ¿verdad? Pues tenemos la imposición de la Corte Federal y el caso, pues, por varios ¿verdad? Como de los cargos que se consideran lo del el carjacking, ¿verdad? Que finaliza con la muerte de una persona, el secuestro que finaliza con la muerte de una persona, como se consideran cargos criminales federales, pues por eso es que ahí se asumió jurisdicción federal, pero vimos que la Policía de Puerto Rico en este caso, ¿verdad? Fue bastante rápido en la investigación que se realizó. Así es, y claro, parte puede ser, como mencionamos anteriormente, por las redes sociales, por la atención que tuvo, y ahora vivimos en un mundo de redes sociales. ¿Qué papel ha jugado las plataformas virtuales para denunciar las injusticias y qué cree que en el futuro, qué va a pasar en su función social? Pues mira, las redes sociales son bien importantes, ¿verdad? En el tema de la denuncia, de llevar la información, pero yo creo que es bien importante también que la gente pueda discriminar sobre los tipos de redes sociales a las que acceden y la información a la que están accediendo. Yo tengo estudiantes y se los digo, ¿verdad? Tienen que estar bien pendientes, no pueden creerse todo lo que leen, al igual las personas mayores, ¿verdad? Conozco personas mayores que te vienen con esta noticia y yo digo, ¿dónde leíste eso? Y cuando uno busca, ¿verdad? Pues son de esto lo que se dice fake news, pero es preocupante en ese sentido, ¿verdad? De cómo hay veces que puede llevarse información falsa, pero por el otro lado son importantes porque han hecho un trabajo muy importante en denunciar, en darnos el espacio también para educar, para subir información importante, información de orientación, información que puede llegar a diferentes públicos y que la gente lo sigue compartiendo. Así que el futuro de las redes sociales que llegaron para quedarse, eso es lo que vemos, ¿verdad? Lo importante es que lo que yo pienso es que la gente puede aprender a discriminar sobre las mismas, ¿verdad? Y que puede identificar esos espacios que llevan una información real, una información importante, una información educativa clara. Así que ese trabajo, pues, y siguen surgiendo redes sociales que a veces uno ni sabe. De repente está hablando de una red social y uno ni tiene idea, ¿verdad? Uno se queda más en las tradicionales. Así es, exactamente. Sí. Y como usted dice, pueden haber cambios sociales por redes sociales, pero también, como vimos en las elecciones, como vimos con la información de las vacunas, puede ser de que se utilicen para esparcir información que no es adecuada. Algo que siempre le repito a todo el mundo, como usted le repite a sus estudiantes, es de que vean si es una publicación legítima, vean si el título tiende a ser muy sensacionalista, eso lo que hace, probablemente no sea real, porque lo que quieren es de que usted le dé clic, puede ser que le roben información, así de que no las compartan y
pónganlo en Google rapidito o lo Exacto, la búsqueda, que puedan comparar, ¿verdad? Que comparen de diferentes fuentes. Pues yo digo, mira, si eso es real y eso está sucediendo, ten por seguro que va a haber otra información fidedigna, que le puedes dar seguimiento y puedes entonces identificarla. Y que los medios oficiales, ¿verdad? Por lo menos los periódicos que ya uno conoce oficiales en el país, ¿verdad? Si están informando sobre eso, pues ya sabes que eso es más, al igual la información para los trabajos que hacen universitarios y todo. Así es, así es. Y eso va como usted dice, para nuestros abuelos y también para nuestros jóvenes que, a pesar de que están en la computadora, tal vez no tienen este nivel Esa destreza, sí. Sí, de ver de dónde está, qué tan real o qué tan fiable sea la información. Bueno, y hablando de cambios sociales, ¿cuál es la importancia de las marchas y manifestaciones en estos casos? Pues mira, precisamente hoy en Puerto Rico hubo una marcha en el área de San Juan de padres que sus hijos han sido víctimas del crimen, exigiendo. Yo creo que las marchas son importantes, las protestas son importantes porque es la expresión de la indignación, ¿verdad? De la población, de la comunidad, de que la gente dice, pues hay otros igual que yo que sienten, que se dan cuenta, que entienden que esto no está bien, que está mal, ¿verdad? Y esas manifestaciones son importantes, ¿verdad? Ese derecho a la manifestación es bien importante, el derecho a manifestarse, el derecho a uno decir, ¿verdad? Las cosas, pero siempre con el respeto, ¿verdad? De frente en el sentido de honrar los derechos humanos, ¿verdad? La dignidad de los seres humanos, pero es bien importante esos espacios de manifestación. Ahora mismo, cuando uno ve esas manifestaciones en el día de hoy, ¿verdad? Cómo te das cuenta de casos que ya, ¿verdad? Fueron mediáticos en un momento dado y de repente como siguen pasando otros casos y siguen sucediendo cosas, esos casos quedan en el olvido y no sabemos en realidad si la policía le dio seguimiento, dónde quedaron esas investigaciones, cuál fue el resultado, ¿verdad? Y vemos hoy madres, ¿verdad? Exigiendo de los casos de sus hijas que no sabían nada, que no tenían información. Y es triste, pero es triste lo que está sucediendo, pero es importante la manifestación y la denuncia de eso, precisamente. Así que por eso las marchas son bien importantes, las organizaciones que las convocan y el apoyo de la sociedad general a esos grupos es bien importante. Claro, y es algo que tocamos previamente sobre, ok, sí, atención, y el ciclo mediático tiende a correr. Y entonces, ¿qué pasa? No se llega a poder culpar al culpable. Entonces, sí, no, y son dos aspectos diferentes, ¿verdad? Porque una es el sistema legal, ¿verdad? La policía, las investigaciones, el sistema judicial y en qué quedó, ¿verdad? Pero entonces, por el otro lado, pues uno sabe, conoce cuando esas madres se manifiestan y dicen, mira, todavía el caso de mi hija no se ha resuelto, está bajo investigación, no sabemos qué sucedió, ¿verdad? Así que esos aspectos es bien importante para tenerlos presentes. Y tenemos, ¿verdad? Hay compañeros en los medios, profesionales muy competentes, muy comprometidos con llevar esa información, pero sabemos, ¿verdad? También que hay otros medios que no dirigen las cosas de la misma forma. Así es, lamentablemente. Doctora, ¿le gustaría tocar algún tema que no hayamos cubierto? Pues yo le hago el llamado a todos aquellos que nos ven, ¿verdad? Precisamente del apoyo a las organizaciones de mujeres, ¿verdad? Que trabajan por estos temas. En Puerto Rico son muchas las organizaciones que hay, pueden buscar sus páginas, todas están a través de las redes sociales, ¿verdad? Para que conozcan el trabajo que hacen, las diferentes actividades que realizan, la importancia de ese trabajo que realizan, ¿verdad? Y las necesidades que enfrentan, especialmente, ¿verdad? Los albergues de mujeres en Puerto Rico. Es bien importante ese trabajo porque darle un albergue, un espacio para una persona que de repente, ¿verdad? Tiene que reconoce, ¿verdad? La urgencia de salvar su vida, ¿verdad? Y ese espacio que salvaguarda a la vida de ella y sus hijos e hijas, si los tiene, ¿verdad? Pues es bien importante ese apoyo, lo que se necesita, y a veces pues no dan abasto las organizaciones. No dan abasto, así es. Y me gustaría también decirle a las personas que si quieren saber de su labor y de su organización, ¿dónde la pueden encontrar? Bueno, tenemos la página del observatorio, la página web es observatoriopr.org. Ahí están los informes de trabajo que hemos realizado. El observatorio es prácticamente una organización nueva, llevamos 1 año y 2 meses, 3 meses. Comenzamos en febrero del año 2020 y en nuestra página vamos subiendo nuestros informes, ¿verdad? Y las investigaciones que hemos realizado y están ahí disponibles para todo el mundo. También tenemos una página en Facebook y también tenemos una página en Twitter donde compartimos la información constantemente. También tenemos, ¿verdad? Ahí pueden identificar los documentos importantes, ¿verdad? Internacionales, y tenemos una investigación reciente que presentamos en el mes de marzo sobre la experiencia de las mujeres en el sur durante los
terremotos en el área sur de Puerto Rico. Así que ese informe de investigación también está ahí disponible. Sí, es un tema que yo podría hablar con él por horas. Y le invito a todas las personas de la audiencia que por favor usen estos recursos y claro, recuérdense que así como usted nos comentó previamente, para poder escapar este signo se necesita estas organizaciones y recursos que se den para que ya no vuelva a pasar, porque estas noticias, como usted dijo, vuelven a pasar y no se ha vuelto una solución. Y lo importante aquí, ¿verdad? Como les digo, este es un trabajo de todos y de todas, ¿verdad? Y aquí nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros esposos, nuestros compañeros de vida, ¿verdad? Pues tienen que estar presentes porque esto es parte de su trabajo y de su lucha. Así que es un trabajo de sociedad, ¿verdad? De compromiso con cómo eliminar, ¿verdad? Y erradicar la violencia a nivel de país, y no solo en Puerto Rico, sino, ¿verdad?, a nivel de todo el mundo. Eso es parte del trabajo con las organizaciones con las que compartimos, ¿verdad?, cómo compartimos esos datos y las cosas en las que coincidimos, y es bien lamentable lo que está ocurriendo, así que es bien importante que cobremos conciencia sobre estas situaciones y que nos comprometamos a trabajar mucho más. Así es, recuérdense, si hay un hueco en el techo, nos mojamos todos, así que ayudemos a reparar el techo. Y los dejo con eso, y muchísimas gracias. Si me da el teléfono, ahora lo pongo, y cualquier pregunta, por favor, diríjense a la doctora de que la línea de ayuda y de apoyo 24 horas del Proyecto Matria y los diferentes albergues de mujeres es el 787-489-0022. Así que esa línea está disponible. También hay los mismos albergues tienen, ¿verdad?, los espacios, tienen los números directos. Si ustedes quieren llamar, cuando lo busquen a nivel de las redes sociales, ¿verdad?, pues ahí hay mucha información que se comparte, especialmente, ¿verdad?, durante este periodo de encierro, pues las redes fueron una ventaja, ¿verdad?, poder subir información, compartir información educativa sobre diferentes temas. Así que ese han sido un punto importante y, como te dije, llegaron para quedarse. Así es, así que bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Y a mi audiencia los veo la próxima semana. Buenas noches. Éxito.